Ministerio de Gobernación. A continuación, lenguaje, sexto grado. El texto dramático, personajes. Bienvenidas y bienvenidos a su espacio Aprendamos en Casa. Soy José Mario Pérez. Este día estaremos desarrollando el tema, el texto dramático y su estructura externa. En esto veo la grandeza de Dios. ¿En qué, Calixto? En poder dar natura que de tan perfecta hermosura te dotase, y a hacer a mí inmérito tanta merced que verte alcanzase, y en tan conveniente lugar que mi secreto dolor manifestarte pudiese. Por cierto, los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina no gozan más que yo ahora contemplando. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Qué hace mi amigo? Hola, buen día. Esta es una escena en la que Calixto, protagonista de la obra La Celestina, expresa su amor a Melibea, personaje principal femenino de este texto. Usted sabe mucho, siempre leyendo. Claro, es que leer es una forma divertida de aprender. La obra La Celestina fue escrita por el autor español Fernando de Rojas. En su edición original, la obra tenía 16 actos, pero en futuras ediciones llegó a un total de 21 actos. ¿Y sabes qué, José Mario? ¿Sí? Fue escrita por el autor en tan solo 15 días. ¡Wow! ¡Qué dato más sorprendente! Eso sí es tener talento, sobre todo porque los textos dramáticos tienen una estructura muy bien definida y sus personajes son bien caracterizados. Pero, ¿por qué no hablamos ahora acerca de esa estructura? Por ejemplo, ¿qué es un acto y qué es un capítulo? Probablemente nuestros amigos en casa se están preguntando lo mismo. Déjenme decirles que en un texto dramático no existen capítulos, que es la unidad estructural que se maneja dentro de la novela. Excelente. Entonces, ¿cómo se dividen los textos dramáticos? Muy bien, se dividen en actos y los actos se subdividen en escenas y de las escenas pueden derivarse los cuadros. Las escenas son secuenciales, es decir, que van una tras otra, sin interrupciones. Están determinadas por el cambio de los personajes que participan en el diálogo. Claro, así es. Por ejemplo, en la escena que yo estaba leyendo participaban dos personajes, Calixto y Melibea. Si uno de ellos se retira e inicia un monólogo, es decir, que empieza a dialogar consigo mismo, o si otro personaje como la Celestina empieza a participar en la conversación o a hacer acto presencial, aunque no hable, nos encontramos frente a una escena nueva. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un acto y una escena? Mira, la principal característica de un acto dramático es que marca una progresión en la historia, y a diferencia de las escenas, no solo se trata de un cambio en la cantidad de personajes participantes, sino también del espacio y del tiempo de la acción. Para que lo entiendas mejor, digamos que tú nos narras que estabas con tu mejor amiga y tu mamá jugando en el parque hace un año, y luego nos cuentas que un año después estabas en el mismo lugar y con los mismos personajes. Aunque hay coincidencia en el tiempo, es diferente y por lo tanto hablamos de actos distintos. ¡Qué buen ejemplo! Con usted es más fácil aprender. También recordemos que dentro de las escenas se encuentran unidades más pequeñas. A estas les llamamos cuadros. Muy bien. Y a ver, José Mario, ¿me puedes decir qué es un cuadro? Es el cambio escenográfico del espacio en el que se desarrolla la acción. Tomando el ejemplo que usted mencionó, están los mismos personajes, solo que ahora sí sería el mismo tiempo, la diferencia sería el lugar, ya no en el parque, sino que en la escuela o en la iglesia. Muy bien, José Mario. Y también deben saber que si bien todos los textos dramáticos tienen escenas, no todos tienen cuadros, pues es posible que todo el acto o texto dramático se desarrolle en un mismo lugar. Todo lo que hemos hablado, amigos, sobre los actos, las escenas y los cuadros constituyen la estructura externa de un texto dramático. Muchas gracias por explicarnos sobre este tema.
pero yo quisiera hablar de un elemento muy importante. ¿Sí? De los personajes. ¡Ah, sí! Los personajes. Me gusta mucho hablar de los personajes. ¿Qué nos puede decir acerca de los personajes? Ah, que son una maravilla para expresar las emociones del ser humano. Empecemos por decir que tanto el texto narrativo como el dramático poseen personajes. ¿Y cómo se clasifican los personajes en un texto dramático? Ah, de acuerdo a su importancia o de acuerdo a su papel. Muy bien, entonces cuéntenos más. Mira, de acuerdo a su importancia, se clasifican en principales, secundarios o incidentales. Ah, muy bueno tener presente eso. ¿Y qué función tienen los personajes principales? Ah, estos son los que realizan las acciones más sobresalientes dentro del drama. Y como todo drama surge de un conflicto, también son quienes se caracterizan por intentar resolverlo. Recordemos que en un texto dramático no solamente puede haber un personaje principal, pueden haber varios. Por ejemplo, en la lectura que yo hacía hace un momento, cuando iniciamos la teleclase, los personajes principales son dos. Ah, muy bien. Entonces, ¿la función de los personajes secundarios cuál es? Son los que complementan las acciones de los personajes principales. Ah, qué bueno tenerlo en cuenta a la hora de escribir un texto dramático. Sí, así es, pero también, como les decía, tenemos los personajes incidentales. ¿Y qué nos puede decir acerca de esos personajes? Son muy importantes, ya que son aquellos que el autor utiliza para caracterizar una escena. Por ejemplo, tú puedes ser el personaje principal de una obra. Ajá. Estás en la escuela platicando con tu maestra, pero alrededor tuyo hay otros niños y niñas que no participan de esa conversación, pero crean el ambiente para saber que el lugar donde estás es una escuela. Esos personajes se conocen con el nombre de incidentales. Gracias por esa información. Ahora ya sabemos cómo clasificar a los personajes en principales, secundarios e incidentales. Muy bien, es importante que esto les quede muy, pero muy claro. Pero también usted mencionaba al principio que se pueden clasificar dependiendo del papel que desarrollan. Claro, así es. Según su papel, los personajes se dividen en protagonistas y antagonistas. Sí, en teleclases anteriores hemos hablado de este tema. Y en palabras simples, los protagonistas son los personajes que ejecutan las acciones principales. Prácticamente toda la historia gira en torno a ellos. Mientras que los antagonistas son los que durante toda la trama estarán en oposición con el protagonista y sus acciones estarán encaminadas a colocar obstáculos para que los protagonistas no consigan su objetivo. Tanto los protagonistas como los antagonistas son importantes en el conflicto. Sí, mira, José Mario, por ejemplo, si usted es el protagonista y su objetivo es ir a jugar fútbol con sus amigos en el recreo, y yo soy el antagonista, un monstruo malo que no quiere que los niños y las niñas jueguen fútbol, yo podría esconderles la pelota para evitar que jueguen, ¿me entiendes? Sí, gracias, muchas gracias por esa explicación. Ahora ya sabemos cómo identificar y cómo clasificar los personajes. Bueno, entonces los invito a ver el siguiente video. Vivir o no vivir sin ti, mi querido árbol. Hola, señor Sapo. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué le habla al árbol? Hola, niños, ¿qué los trae por acá? Venimos a jugar al parque. ¿Y usted, señor Sapo, qué está haciendo? Estoy ensayando mi diálogo porque voy a participar en el teatro. Yo seré el personaje principal. ¿Personaje? ¡Wow! ¿En serio? ¿Y qué es un personaje? Ah, los personajes son interpretados por los actores. Representan cada uno de los participantes de la historia. ¿Y por qué es el personaje principal? Ah, porque los personajes principales son los protagonistas de la historia, por lo que presta mayor atención a ellos. Ah, pero en la obra de teatro hay más de un personaje, ¿verdad? Claro, también están los personajes secundarios. Estos participan en momentos importantes de la narración. Miren, en este momento voy al Teatro de Ciudad Pichilandia. Los invito a que vean cómo son los ensayos que hacemos previo a las puestas en escena. Sí, nos gustaría conocer un poco más sobre el teatro. Sí, sería más que divertido conocer y ver los ensayos. Bueno, niños, entonces acompáñenme. Sí, solo le vamos a pedir permiso a nuestro papá y a nuestra Sí, mamá. muy
bien. Y podemos llevar a más amiguitos. ¡Claro! El teatro es para todas y todos. Vaya, entonces, ¡vamos! ¡Sí, vamos! Sí. Vean esto, niños. ¡Qué bonito! ¡Vaya, qué bonito! Mira, Leslie, allá ve. Bueno, niños, hemos llegado al teatro. Vean los actores que están ensayando. Es muy grande el teatro y hay luces, música de fondo, además muchos elementos decorativos que están en el escenario. Claro, todos esos elementos los empleamos en la presentación de la obra dramática. Mire, ya empiezan a ensayar, vamos a ver. Sí, señor Sapo, ya va a comenzar. Niños, deben saber que el acto es muy importante en la obra dramática. Se anuncia con la subida del telón y también con la bajada del telón. Miren, ahorita van a ensayar un acto. Vaya, qué genial, cómo se ve el teatro. Sí, qué bien saber la función del telón en el teatro. Sí, es muy importante. Y miren, el cuadro es el cambio de decoración dentro del acto. Así como ahorita están haciendo en escena, que están cambiando la escenografía. ¡Qué genial! ¡Sí! ¡Miren! ¡Están saliendo los personajes! Claro, eso se le llama cambio de escena y se determina por la entrada y salida de los personajes, tal como acabas de ver, Leslie. Señor Sapo, mire, en estos momentos ellos están ensayando el primer acto porque el telón se ha abierto. Así es, eso quiere decir que comienza la función. ¡Sí! Entonces, ahora que van a aparecer otros personajes, eso es otra escena. Aprenden muy rápido ustedes, niños. Como ven, han entrado más personajes en la obra, por eso se sabe que es otra escena dentro del acto. Y ahora hubo un cambio de la decoración. Esa decoración representa otro lugar. Así es, hubo un cambio. Pero debo de irme a preparar, pues. Aquí es donde entro a escena. Vaya, aquí lo estaremos viendo. ¡Sí! ¿Vivir o no vivir sin ti, mi querido árbol? Señor Sapo, ayúdame, por favor. El leñador va a venir pronto y quiere cortarme. No, eso no lo permitiré. Tú produces el oxígeno que necesitamos para vivir. ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ah! Arbolito, aquí vengo por leña fresca. Pero, ¿por qué quieres cortar el árbol? ¿Qué daño te hace? Pues necesito leña para calentarme y también para hacer una mesa. Leñador, debes de saber que los árboles nos ayudan y son muy importantes. Eso no lo sabía. Creo que estaba cometiendo un error al querer talar este árbol. Mejor lo voy a cuidar y regar todos los días. Sí. Muchas gracias, leñador, por tomar conciencia y cuidar los árboles y evitar la deforestación con la tala indiscriminada. Gracias, Sí. gracias. Y ahora, los tres somos amigos. ¡Sí! Oh, muy buen ensayo. Otra vez. Vamos allá. Otra vez. Mira, ahí viene, ahí viene. Muy bien, señor Sapo. Eres uno de los mejores personajes principales que he visto. ¡Sí! ¡Salvaste al árbol! ¡El leñador ya no quiso talarlo! Ese es solo el primer acto, porque después viene una empresa que quiere destruir el bosque y el leñador y los animales nos unimos para salvarlo. Te prometo que te vendremos a ver. ¡Ya verás! ¡Sí! Qué bien se entiende la estructura externa del texto dramático en el video. ¿Sabe, mi amigo? A mí lo que me gusta es que las niñas y los niños escriban sus propios textos dramáticos. Claro, hay que motivar a todos a que escriban una obra y para ello hay que tener en cuenta también lo que hablábamos en teleclases anteriores, la estructura interna. Te voy a recordar un poquito para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Presentación del conflicto. También lleva el nudo, el desarrollo o la acción dramática, el desenlace del conflicto. Si tienes en cuenta esta estructura, se te hará más fácil escribir tus propios textos dramáticos. Recuerden que también es importante no solamente escribir textos dramáticos, sino que actuarlos. Inviten a su familia, verán que la pasarán muy bien. Bueno, amigas y amigos, la teleclase de hoy ha terminado. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido junto a nosotros. Nos vemos el próximo miércoles aquí en ¡Aprendamos en casa! Adiós.
van a escuchar una historia que a mí me sucedió. La aventura de la vida. Los 40 de mi papá. Cumpleaños Ernesto, cumpleaños feliz. El fin de semana pasado celebramos en mi casa el cumpleaños de mi papá. Vinieron sus mejores amigos y casi toda la familia.